Tras el fin de semana mortal, marcado por el retorno de la saga del Fatality a la gran pantalla, ya es prudencial hablar sin cortapisa alguna de este esperado estreno para el que hemos estado aguardando 24 años tras aquella nefasta Mortal Kombat Aniquilación, sobre la que recuerdo perfectamente el silencio sepulcral que guardamos todos los espectadores al salir de la sala, como si aquello fuera un entierro. Hay unanimidad entre los fans al declarar como inmejorables los primeros minutos de la película en los que se refleja el origen de la rivalidad entre Bi-Han y Hanzo Hasashi, interpretados por Joe Taslim y Hiroyuki Sanada, que para mí son, sin dudas de ningún tipo, los dos actores más preparados del film. La introducción de una segunda hija de Hanzo y que será clave para la continuidad de la estirpe Hasashi es algo completamente nuevo y que era necesario encajar para construir la nueva trama que conserva el principio del torneo de Mortal Kombat como medio de defensa de la Tierra contra el mundo exterior, pero ahora se añade la profecía del gran campeón del linaje Hasashi, una concesión que responde al hecho de ser Scorpion el personaje favorito de la mayoría de fans, y este descendiente entregaría la victoria a nuestro reino, evitando el triunfo total del mundo exterior que ya ha sido vencedor de 9 certámenes consecutivos. Sin embargo, en la película no se profundiza mucho sobre qué es el mundo exterior, quién es Shao Kahn, al que solo vemos representado por una gigantesca estatua, y tampoco se nos habla mucho de Shang Tsung, quien lidera al grupo de guerreros con los que pretende destruir a los campeones terrestres para dejar sin opciones a la Tierra de cara al siguiente torneo, sumándose también como novedad la chorrada de la marca del dragón, elemento absolutamente ajeno al universo de los videojuegos y que sirve para colocar una diana sobre la espalda de los sujetos elegidos para combatir en Mortal Kombat. De esta manera, la trama de la película se sitúa antes del torneo, lo que nos ha llevado a vernos privados de encontrar en la gran pantalla los emplazamientos más icónicos de los juegos, aunque se han dejado ver algunos escenarios familiares. Así, hemos visto el misterioso vacío, algo que se parecía a The Pit y que era donde luchaban Jax y Reiko, pero uno se pregunta ¿para qué narices pones a dos tíos de Mortal Kombat a pelear en un puente si uno no va a terminar siendo arrojado para acabar hecho un puré de tripas en el suelo? Por supuesto sin hacerle ningún asco al Fatality de Jax, que rinde homenaje a aquel remate clásico de Mortal Kombat 2. Pudimos ver fugazmente a Scorpion en una secuencia con una paupérrima representación del Netherrealm, y finalmente el templo de Raiden parecía una cueva de talibanes. Nada tenía que ver con la morada del dios del trueno, que en los juegos estaba presidida por eternas tormentas. Por cierto, ¿alguien sabe qué narices era este chisme luminoso? ¿Es donde Raiden recarga las baterías o qué diantres es? En cuanto al resto de escenarios, no había gran cosa, como la jaula, el gimnasio, la casa de Cole, un edificio abandonado o el desguace o similar donde vivía Sonya. El abusar de estos exteriores naturales, localizaciones corrientes y la magia digital denota que no había presupuesto para construir escenarios más complejos, como por ejemplo una base de las fuerzas especiales donde podríamos haber encontrado a Sonya, o donde a Jax le hubieran dado sus brazos biónicos, que hay que ver lo apañados que eran los monjes y la de inesperados recursos que puede tener la cueva de talibanes de Raiden. Las peleas son bastante breves y tienden a buscar cambios de planos constantemente para hacer que parezcan más vertiginosas, y francamente tan solo se sienten como auténticas aquellas en las que Taslim y Sanada están entregados. Ha sido agradable ver cómo se han recogido movimientos especiales de los juegos, como el lanzamiento de sombrero de Kung Lao, la patada bicicleta de Liu Kang, el ataque de kunai de Scorpion, las fintas de Kabal o los anillos de energía de Sonya, aunque estos surgían a raíz de despertar su arcana, otra chorri novedad introducida en la película, cuando en los juegos se nos clarificó que esos aros eran disparados por un arma que iba sujeta al brazo de la militar. La bola de fuego de Liu
Liu Kang no tenía forma de dragón, pero eso era compensado con creces al ver cómo creaba aquella gigantesca bestia de fuego para acabar con Kabal. La verdad es que ha sido un gozo poder ver fatalities como este, el aplastamiento de cabeza de Jax, el aliento de fuego de Scorpion, el robo de alma de Shang Tsung, que además es lo único que hace en toda la película, Kano arrancándole el corazón a Reptil o Kung Lao surfeando sobre Nitara para acabar partiéndola por la mitad con su sombrero. De esta forma, al fin, vemos los fatalities representados con todo su esplendor gore en la gran pantalla, algo que quizá le faltaba a la película original de 1995, aunque también es cierto que debemos reparar en que la mayoría del público que consumía videojuegos por entonces y por ende los potenciales espectadores del film eran adolescentes y la cinta debía tener un contenido adecuado a esa franja de edad, ya que a ningún productor le iba a interesar acabar en la diana de esos noticiarios amarillistas que cargaban contra Mortal Kombat cada vez que aparecía un juego nuevo en la tierra del tío Sam por las supuestas conductas violentas que inculcaban a los jóvenes. A new Mortal Kombat hits a new level of violence. Meet Mortal Kombat 4, the latest horror in violent video games for your kids. Well, you took a look at games like this one, but are they just games or could they have long-term effects on violent behavior in our society? También me ha agradado mucho toparme con guiños a la mitología de la saga, y así hemos podido ver referencias a los Matoka, a los Oz-Tech, el amuleto de Shinnok, un mural del gran Kung Lao o un abanico de Kitana. Son guiños colocados intencionadamente para lograr el aplauso fácil del fan. Incluso en alguna entrevista, Simon McCoy, director de la película y que nunca antes había dirigido un film, aseguró que quería respetar todo ese material proveniente de un videojuego de lucha de 8-bit. Sí, dijo 8-bit. Mortal Kombat started as this very simple 8-bit fighting game, 8-bit fighting game, 8-bit fighting game. Y a la vez ser diverso, y ya sabemos que cuando alguien suelta esta palabra se masca la tragedia y que se ha traducido en un tratamiento de los personajes bastante flojo, en ocasiones irrespetuoso o incluso hasta denigrante en algunos casos. Bi-Han nunca ha sido tan poderoso en los videojuegos, pero hay que reconocer que Taslim ha hecho un gran papel de villano principal y estoy convencido de que volveremos a verlo como Nut Saibot. Francamente, el personaje de Sub-Zero ha sido el mejor y con diferencia de toda la película. Sanada también merece nuestro respeto, aunque relegar a Scorpion a un mero espectro invocado en un momento puntual, siendo un personaje tan popular, puede ser una decisión de guión cuestionable, además que encontré algo recargado el atuendo del ninja. A Shin-Han hasta ahora lo tenía en mi mente como el tío asiático cagón del Caballero Oscuro, pero hay que reconocer que su interpretación como brujo en Mortal Kombat es bastante buena. Sin embargo, es imposible identificarlo con el personaje de los juegos. Visualmente parece salido de alguna película de fantasía oriental o de un Dynasty Warriors, con ese atuendo que no se asemeja a ninguno de los que ha lucido el auténtico Shang Tsung en los distintos juegos. Además que resulta decepcionante no haberlo visto luchar, algo que parece que queda reservado para una secuela. Y por cierto, no hubiera estado nada mal una escena postcréditos con el hechicero clavando las rodillas en el suelo, vomitando sangre y suplicando por su vida ante un colérico Shao Kahn. El Raiden de Asano ha hecho que extrañara a Christopher Lambert. Carisma cero, actitud diferente a la del personaje del juego y el dios del trueno nunca ha tenido rasgos asiáticos. Por otra parte, se nos habla de Raiden como un dios antiguo y también nos dicen que es protector de la tierra, pero que no puede responder a la agresión de Shang Tsung previa al torneo, porque los dioses antiguos no deben interferir en el destino de los mortales. Entonces, papichulo, ¿para qué tienes el título de protector de la tierra? Recordemos que en los juegos Raiden es un dios menor terrestre y que llegaba a plantar cara a aquellos que suponían una amenaza para el reino. Ludilin tampoco me ha convencido como Liu Kang.
físicamente me complació más Robin Shaw, que igualmente estaba mucho más preparado físicamente para el papel, además que no entiendo por qué narices le daba por hacer cada 2x3 esos gestos con las manos que solo le faltaban unos pañuelos en ellas para que aquello pasara por algún tipo de excéntrica danza. Max Huang también me ha dejado un tanto indiferente y esperaba un Kung Lao más engreído como en los juegos, aunque para lo que dura en la película tampoco es que se le terminara de echar de menos. Josh Lawson lo ha intentado, pero no ha podido ser Kano. Por un lado chirría un poco que el mercenario estuviera en el bando de los campeones de Raiden, aunque era necesario para que se pudiera ejecutar su traición, ignorándose la parte de su biografía de los juegos añejos en la que la enemistad con Sonya surgía por el asesinato de su compañero. A nivel físico no ha dado la talla, los propios personajes lo decían todo al llamarle gordo y torpe, mientras que nunca llegamos a ver su implante biónico luciendo externamente en el cráneo, además que Kano no tendría que despertar arcana alguna, ya que lanzar rayos láser era algo propio de aquel dispositivo. Lawson ha podido intentar ganarse al público con sus gracietas y soltando algún escupitajo, pero ha sido un quiero y no puedo en toda regla. Jessica McNamee ha interpretado a una Sonya a la que le ha faltado fuerza y orgullo. La he visto frágil y no me ha parecido una convincente encarnación del personaje. Con Brooks me ha pasado lo mismo. Nadie concibe a Jax como un quejumbroso manojo de músculos que en toda la película tan solo tiene aquel momento brillante de reventar la cabeza de Reiko de un manotazo. Cabal sí que me parece bastante fiel al personaje del juego, no solo lo han clavado en términos estéticos, también con su personalidad de chuleta y con sus movimientos ultra rápidos. Eché en falta que se nos contara algo más de su relación con Kano y el dragón negro, así como por qué decide ponerse al servicio de Shang Tsung. Lo de Mileena ha sido directamente condenable. Primeramente, ni siquiera se le da el tratamiento que debería tener como hija del emperador. Las fauces tarkatanas han dejado mucho que desear. Es más, ni siquiera llega a emplearlas en combate, cuando esperaba que le arrancara a alguien el rostro con un bocado. La escena donde perdona la vida a Sonya es hilarante. La auténtica Mileena no hubiera dudado un instante en darse un festín con sus entrañas, mientras que la muerte de la mestiza por el fulminante ataque de anillos de energía de la rubia es casi como escupir a los fans del personaje en la cara. Y rematamos con que la actriz no era la más adecuada para representar a una luchadora que no tiene ni esos rasgos ni color de tez. Siempre podemos fantasear con que se trataba de algún clon y que de los pozos de carne de Shang Tsung podría surgir una nueva Mileena. Más atroz ha sido lo de Goro, príncipe de los Shokan, quien derrotó al gran Kung Lao en combate y que durante 500 años permaneció imbatible como campeón del mundo exterior en Mortal Kombat. Queda reducido a una bestia sin raciocinio, a la que la mujer de Cole atropella, le mete un hachazo en un costado y el otro se lo carga de manera fulminante en el patio de su casa. E imagino que el pocometraje que protagoniza se debe a limitaciones de presupuesto, pues al contrario que en la película del 95, donde cobró vida por medio de un animatrónico, aquí es puro efecto digital. Lo de Goro ha sido terriblemente decepcionante y ya se intuye que hay papeletas para verlo de vuelta convertido en un retornado Osokan zombie. Scythoth, nombre que dice expresamente Shang Tsung en la película, también queda simplificado como una bestia que solo corretea de un lado a otro mientras hace uso de su habilidad para ser invisible y tras pegar 4 brincos acaba muriendo a manos de Kano al arrancarle el corazón. Algunos han dicho que le han visto cierto parecido con el aspecto que gastaba en Deathly Alliance, pero francamente parece un renacuajo desprendido de un testículo de Godzilla. Nitara igualmente aparece bestializada como una suerte de arpía y no tiene nada que ver con la vampiresa que en los juegos era capaz de manipular las mentes ajenas para lograr sus propósitos. Reiko, uno de los generales más destacados del mundo exterior que contaba con el favoritismo del propio emperador y que incluso lo vimos convertirse en lo que él creyó ser un dios de sangre, viene a ser en el film una suerte de cavernícola con martillo.
Para el final de este repaso de personajes he dejado a Cole, que honestamente si estuviera en un videojuego de Mortal Kombat sería el típico luchador de relleno del nivel de Cobra o similar que seguramente solo habríamos escogido una vez y no más para comprobar que era un 0 a la izquierda. También dice mucho que su arcana consista en una suerte de super blindaje que le protege de los golpes, aunque en algunas escenas parecía más bien una tela de licra, y esto viene a ratificar que como luchador es ciertamente mediocre. Finalmente, remato dedicando un nulo reconocimiento a la banda sonora. De la primera película, incluso hasta de la segunda, seguro que recordaréis el tema de los créditos iniciales que se hizo mítico y muy probablemente también tengáis grabados a fuego otros como el que sonaba de fondo durante la pelea entre Liu Kang y Reptile. Pues bien, en toda la proyección de la película no escuché un solo tema memorable con la excepción de un flojo remix del clásico del film del 95 que sonaba durante los créditos finales. Dicho todo esto, Mortal Kombat me ha parecido un aceptable producto de entretenimiento, pero una adaptación muy mejorable que ha trasladado de una forma atroz a la mayoría de personajes. Es evidente lo que ha sucedido y es fácil adivinar por dónde quiere ir Warner Bros. Con esta película. Está claro que el film tiene unas carencias que son fruto de la falta de presupuesto y que la peli no es más que un globo sonda para ver el interés del público en el retorno de la saga del Fatality a las salas de proyección. En caso de que Mortal Kombat haga la taquilla esperada, algo de lo que estoy convencido de que sucederá, tendremos una secuela que podría manejar unos fondos más generosos, y viendo el tratamiento que está recibiendo la historia con un protagonista inédito, está claro que Warner intentará seguir una hoja de ruta similar a la que tuvo Capcom con sus películas de Resident Evil, unas adaptaciones pésimas pero que funcionaban en taquilla hasta que se pinchó el globo, de modo que a Lewistan podría haberle tocado la lotería si Cole no acaba muriendo brutalmente y reemplazado por el auténtico Scorpion, cosa que seguro que aplaudirían muchos fans, pero también hay que entender que el público casual es mayoritario y probablemente sea el que determine el recorrido de Mortal Kombat en los cines. Es más, cuando salí de la sala tras el preestreno me topé con gente que conocía el juego solo de oídas y había quedado satisfecha con lo que había visto, mientras que los fans no tardamos en intercambiar impresiones negativas sobre el maltrato dado a los personajes o acerca de las carencias más evidentes. Me alegra ver que Mortal Kombat ha vuelto a la gran pantalla y, aunque era bien fácil superar el listón donde lo dejó Aniquilación, esta nueva adaptación me ha dejado un sabor de boca agridulce.